Silencio, por favor. Por favor. No me hagas reír, que estoy jodido. Bueno, vamos a pasar ya con la siguiente actividad. Perdón por el retraso. Ha habido un fallo en Windows. Y bueno, hemos tenido un poquito de tiempo. Vamos a pasar a la segunda charla que van a hablar Rolf y María. Son los que han generado todo el Festival de Edinburgh. Lo habréis visto incluso en la noche del año olvido, una actividad muy importante, que fue que generaron visuales a tiempo real con sensores, etcétera, etcétera, y es un poco lo que nos van a explicar lo que nos van a explicar ahora. Hola, bueno, somos María y Rodolfo de El Cubo, somos un colectivo de creación, y a Eduardo, pues, desarrollamos un festival en espacios públicos llamado Tren de Lemburg y bueno, y además tenemos la parte artística. Esto no sé si alguno estuvo en La Vega, bueno, todo surgió un poco coincidencia tras coincidencia, José por ahí que lo vi antes, pues desde Churneira, José Castellano de Iseco, Tadanori, nos juntamos un equipo. Y para desarrollar esta instalación, performance, bueno, una cosa así un poco novedosa. Tadanori esculpía una piedra de granito de tonelada y media, y nosotros sensorizamos su cuerpo con sensores de no, micro no. Vale. Eso, sensorizamos su cuerpo pues con dos flexómetros en los brazos, uno con una plantilla, uno de calor y uno de pulso del corazón. Todo eso se procesaba, bueno, ahora os vamos a enseñar un software que se llama Tos Designer, y todos esos datos del cuerpo humano se convertían en datos informáticos y se plasmaban en la pantalla. Bueno, había también captación de sonido que simplemente salía pura por los altavoces intensificados. Entonces, bueno, la idea de hoy era explicaros un poco todo ese proceso del paso de esos datos humanos a datos digitales y la vuelta de tuerca final, que es plasmación gráfica de los mismos. Entonces, Rodolfo va a enseñaros los sensores y a enseñaros un poco el software y cómo se desarrolla todo. A ver, la idea, os cuento un poco así por encima y luego ya preguntáis si me interrumpís todo lo que queráis, ¿vale? Nosotros, como trabajamos el tema de los visuales, llevamos como 5 años haciendo temas visuales y lo que nos interesa muchísimo es pues trabajar en el pequeño límite que queda entre lo que es puede ser una especie de diseño dinámico, por decirlo de alguna forma, pero siempre generativo. Es decir, todo se está realizando en tiempo real en el ordenador y entonces, bueno, pues se puede hacer lo que se puede hacer, porque evidentemente si quieres generar muchas partículas o crear efectos de humo o todo el tema renderizado, supongo que, bueno, un poco ya habrá gente aquí que se ha llegado con temas de render, sabe lo complicado que es y el tiempo que lleva, ¿no? Y nosotros nos quedamos, digamos, en el segmento de lo que podemos hacer al día de hoy con la capacidad de proceso que tengamos con un ordenador y entonces a partir de ahí elaboramos ¿no? Es un poco el límite, es como en el cine podríamos decir, bueno, pues un dogma, por decirlo de alguna forma. Podríamos hacer más, podríamos hacer renderizados, podríamos crear unas dinámicas de vídeo y demás, pero nos gusta la parte de generación en tiempo real, ¿no? Y aparte porque tiene una estética que a nosotros nos atrae mucho, que es el tema de las geometrías, unas geometrías bastante siempre nada estridentes en el capítulo del efecto, pero sin embargo con unos movimientos además con un frame rate muy elevado y entonces siempre se genera como, tiene una calidad y una estética muy fuerte. Entonces, bueno, el proyecto surgió bajo un poco el parámetro de, joder, se puede plasmar lo que desarrolla un escultor de una forma distinta. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces, creamos un invento. Vamos a empezar por aquí. Bueno, si me escucháis, yo hablo un poco así. Vale.
momento te entiendas. Bueno, sí. Hicimos este invento. Esto lo que es un concentrador de sensores, por decirlo más. Un sensor que se conecta por Bluetooth al ordenador. ¿Vale? Nosotros, como decía María, trabajamos con este software, que probablemente tenga que reiniciar un momentín. Rodolfo, Bueno, sí. ¿por dentro es un Arduino o es un Raspberry Pi? No, esto es un microcontrolador. Un microcontrolador que está, digamos que todas las entradas son entradas analógicas y digitales. Utilizamos cinco sensores y pues lo que está haciendo es constantemente dialogar. O sea, me está mandando la información aquí. Vamos a conectarnos, entonces debería verse aquí un poco. Vale, está conectado, como veis ahí el trail, bueno, esa línea que hay ahí, nos indica un poco lo que está recibiendo información. Si yo presiono el sensor, pues como veis, voy obteniendo información. Vale, esto viene a ser un poco lo que nosotros utilizamos en los visuales con el tema de la música, que es bastante complejo, porque me imagino que os guste una cierta electrónica, si veis visuales avanzados, los visuales avanzados, la pureza de la reacción es casi completa, pero exige un trabajo previo tremendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes una forma de onda, el típico rollo de capas que hay multitud de sonidos, no puedes aislar el bombo, porque el bombo a lo mejor es una forma de onda que es muy difícil de capturar. Entonces tienes que centrarte en algún tipo de señal que tú puedas extraer para que en ese momento pues, el visual pueda reaccionar y pueda generar unas dinámicas acorde a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo viene a ser... Bueno, esto es un poco la pieza que tenemos hecha. Es una pieza que nosotros, como si estuvisteis en La Noche Blanca, no se parece ahora mismo a lo que estabais viendo, que estaba más ampliada y demás, pero bueno, lo que tiene es una respuesta, como veis, a lo que es el sensor, ¿no? Con esto lo que conseguimos esto solo es un sensor, si montásemos los 5, pero iba aquí a ponerme como orquesta. Entonces, lo que voy es trabajando cada una de las partes para que de alguna forma me vaya modificando ciertos parámetros de lo que es el visual. Bien, os voy a explicar un poco para que tengáis unas nociones cómo funciona este programa y así veamos un poco. Bueno, como veis, este programa como funciona es como... Hay como distintas cajas que vas metiendo dentro otras cajas que puede ser eterno, ¿no? Pero bueno, básicamente donde empieza la historia es en generar una pieza como esta. Esto, digamos, es la base que a la vez, luego después de replicarse y de lograr efectos como fractales y historias de extrusiones y demás, se va conformando lo que es la geometría, que luego se renderiza en tiempo real, que es la parte definitiva, la parte final, que es lo que habéis visto antes, ¿no? Pero todo parte de una cosa como esta. Entonces, esta es la que me reacciona con el sensor, porque lo que estoy haciendo es modificar, digamos, la esencia de esa geometría, y a través digamos, de esta reacción, luego yo voy ajustando parámetros y demás. Es un proceso que nosotros lo vemos siempre como muy experimental. Es decir, tú creas algo, tú no tienes muy claro lo que va a salir, menos que la estética ya la tengas muy definida, sino que vas a ser intentando experimentar sobre ella e ir trabajando sobre aquellas cosas que consideras que pueden ser interesantes o que no pueden ser interesantes. Es un poco nuestro proceso de desarrollo de un visual. Entonces, bueno, esta es, como os comentaba, la geometría. Esta nace directamente de esta línea, para que veáis un poco
esa línea es el principio de todo. Luego aquí lo que veis son parámetros de... Esta es la modificación. Y aquí es lo que va trabajando. Como veis, es todo información. Realmente en esta parte es todo información. Entonces, una vez que tienes esta geometría más o menos montada, aquí está multiplicada. Y esta es la pieza. ¿Qué quiere decir todo eso? Esto que nos enseñas, como que hay líneas que serán grupos de algún tipo, ¿por qué convergen todas en el mismo...? Sí, porque cada una, el programa tiene... Este programa es como una enorme caja de herramientas. Este programa solo funciona bajo Windows y es un poco el gran problema. Y tiene una base, el tipo que lo desarrolla tiene en torno a 50 años, es un friki de la Virgen Santísima. Participó en el desarrollo del estándar OpenGL, o sea, es un friki del todo. Entonces, lo que te permite es trabajar a muy bajo nivel, o sea, muy bajo nivel a nivel de desarrollo, pero a la vez también lo que es el enlace, esas cajas lo que intentan ser objetos que tú puedas trabajar de una forma mucho más cómoda. Entonces, por ejemplo, en esta parte de geometría, pues tienes cosas como, vamos a poner, esto sería así, pues puedes crear una extrusión, puedes copiar una pieza, puedes crear, no sé, bueno, las piezas bases de las que puedes partir, un programa de 3D con un programa de vídeo, o sea, tiene unos parámetros así muy extraños que te permiten como ser el detonante del tipo de desarrollo visual que tú quieras hacer. O sea, con esto se puede trabajar vídeo a tiempo real también, o sea, vídeo imagen o partir eso de geometrías en 3D que evolucionan, o sea, es una herramienta muy muy poderosa, pero como que es un tarado, o sea, es imposible de comprender, o sea. Vamos, aquí en esta parte del modelado, las cosas verdes que veis aquí, esto es información pura. Es decir, esta es información, son datos, por decirlo de alguna forma. Las azules son las piezas que están relacionadas con el modelo, con lo que es la parte de la geometría, lo que es el modelo de un render, ¿no? Que es la parte de... Y luego, una vez que sales de aquí, esas geometrías se renderizan. ¿Vale? Tenemos esta pieza que es renderizada. Esto es realmente ya, después de aplicar las luces, las cámaras, un poco las hemos cada línea, ¿no? Eso es. Entonces, esto es un poco lo que ya vas trabajando en el otro capítulo. Para luego ya darle ciertos toques. Aquí lo que se buscamos un poco de textura para que no quede una pieza excesivamente plana. En fin, vas trabajando cada uno de los detallitos para poder encontrar el punto que a ti te pueda... Como las caras de un chip. Sí, efectivamente. Tú vas conectando unas con otras, ¿no? Vas viendo un poco los resultados, o bueno, con la práctica y con la experiencia ya sabes lo más sonso que te va a salir. ¿Vale? Pero bueno. Para tener luego ya la pieza definitiva, bien enfocada, bien conectada y funcionando. Es un poco esta, vais a ver esta que es la que generaba antes, y ya como veis pues está renderizada con sus degradados por la luz, etcétera. Pero es una forma muy, bueno, como veis, es que si os fijáis también el tema del frame rate a mí me interesa mucho porque yo creo que es la sensación de máxima calidad que uno puede tener, aunque a lo mejor no os dais cuenta en los visuales, hay muchos visuales que a lo mejor trabajan a 25 frames por segundo y eso es muy bajo, te das cuenta, o sea, hay saltos, ¿no? Es como un punto de tal. Esto ahora está a 60 sería lo ideal para poder trabajar con las piezas porque el ojo parece que no, pero sí se da cuenta, ¿no? Cuando veis esos visuales tan fantásticos es porque la sincronización es perfecta, aparte de, bueno, el trabajo es perfecto. Y luego, evidentemente, la tasa de imágenes que tienes por segundo es muy elevada. Sí. Bueno, entonces esto es un poco la idea. No queremos extendernos mucho, si queréis preguntar cosas o... Básicamente es complicado, es complejo, pero es muy divertido. Por otra parte, no sé, bueno, soy más friki que el otro, pero bueno, o sea, es de libre descarga, tiene una beta, sí, o sea, es designer, o sea, podéis probar, porque
sea, es muy poderoso, pero bueno, que también es muy árido, como podéis ver, vamos, o sea, que no es... Como de Cube, Pero esto se usa para visuales que no sabes solo tiempo real. Sí, puedes cargar también, puedes trabajar solo con lo que es la parte de visualización, que sería, digamos, estas cajas que se encuentran aquí, que ellos lo llaman top, ¿vale? Top está relacionado ya con imagen. Esto que dice SOP es lo que hablaba antes de las geometrías. Esto de CHOP está relacionado con información, con datos. Es muy potente a nivel de datos porque te permite capturar información en tiempo real a través de TCP/IP, UDP, OSC, puerto serio, el tema de Bluetooth que tenemos aquí, todas las siglas que queráis, no va a trabajar porque es lo que le mola a este tipo. Y la parte esta de top, eso ya sería tratamiento de lenguaje. Entonces ahí puedes multiplicar, bueno, un poco ya, seguro que os suena, de temas de diseño, os suenan algunas cosas de las que están aquí puestas. Entonces, si solo trabajas con películas o tal, puedes incluso crear un programa como un programa de mapping o lo que quieras. Esto se puede utilizar para... Necesitas un equipo de la hostia, claro. Sí. Yo te fijaba Fium cuando lo tuvo en la feria muestras, ahí con la feria muestras, en la fábrica, la parte de Mulero, tenían un vídeo que iban saliendo como puntitos que se iban agarrando como las esquinas de las cosas. Y yo decía, pero aquí hay una pila de datos y de información de la hostia. Claro, Sí. eso, lo que tú dices, todo cuadrado, todo... Lo que pasa es que ellos no Es muy utilizan, fluido. ellos utilizan vídeo. Sí, eso es vídeo. Claro, pero ese vídeo para crearlo, es decir, eran miles de millones de puntos Sí, que... pero bueno, que hay cosas que las ves y es vídeo procesado. O sea, Sí. que, claro, alcanzas unos detalles de 3D que o sea, tiempo real es, o sea, tendrías que llevarte Claro, al armario, o sea, para poder procesar todo eso. Entonces, bueno, que al final, lo malo que tienes es que estás limitado por tu máquina. O sea, a nivel vídeo es súper potente. O sea, un vídeo películas de 4 gigas y como si nada, o sea, te las traga y tira para adelante. Pero el problema es ese, que a la hora de generar cosas, que tú puedes tener unas ideas, pero al final eso, tienes que hacer trucos pues, de renderizado, de truquillos de iluminación para que aparente más. O sea, que eso, que al final esto todavía está muy limitado pues simplemente por el hardware. O sea, porque no hay equipos suficientemente potentes como para hacer eso, por ejemplo, a tiempo real, que todo se conecte, cosa. O sea, eso sería muy jodido hacerlo. Sobre todo temas de grupos y estas historias que son interesantes, temas de fluidos, ¿no? Sí, Lo que es la física de partículas. Esto no era tan complejo como un humo, eran puntitos y líneas que salían y Sí, se iban lo agarrando de- sobre una imagen y tal. Y claro, yo decía, joder, yo esto si alguna vez que cargué alguna imagen en el Blender de mierda, que le ponías ahí control tal, el ordenador ya empezaba a bufar, que decías, como, madre mía, Aparte de lo que es el arte, una opción pragmática para agregar un montón de datos y hacer un análisis de datos en tiempo real de una fábrica, y agregar un montón de variables y ver un visual y decir, está pasando esto, está pasando lo otro. Sí, sería útil. Se necesitaría mucho también de diseño para que ver un dibujo se sepa lo que está pasando. Sí. Sí. De hecho, yo lo utilizo mucho más allá. O sea, yo estoy metido en el mundo de la tecnología y demás, a veces sí que lo utilizo para otras cosas. O sea, es que es una herramienta, es como una caja de herramientas muy interesante. Y lleva razón, o sea, ese plano de visualización sí se podría plantear perfectamente, porque esto al final, a ver, esto es un dispositivo que puede parecer complicado, pero realmente es sencillo. Aguantó la batería a las 10 horas del tema, tenía un alcance, bueno, con mi ordenador me fallaba un poco, tuvimos que hacer un truco y tal, pero vamos, que lo puedes hacer y está mandando por puerto serie, o sea, por Bluetooth, pero es una transmisión de baja velocidad de 1600 bits por segundo, o sea, es muy baja. Y vamos, esto es muy sencillo. A nivel tecnológico no representa tampoco, como puede ser, por ejemplo, matar a un Chromecast de Google o algo así, pues el vídeo que tú estás queriendo reproducir, que eso es mucha información real, pero para procesos de fabricación. Un deportista también. Te vas teniendo en tiempo real todos los datos, pero en vez de con grafiquitas, con una visual, tiene el reto más grande es para los diseñadores que para la tecnología. Es eso, todo el trabajo previo de parametrizar eso, o sea, tienes que acotarlo al final, o sea, tienes que decir, bueno, pues los datos que me dieron aquí, pues cuando estén en este franja me representen, o sea, es un curro de antes, o sea, luego al final casi no haces nada, o sea, le das al aparato que esté captando y bueno, o sea, que no sé, pero que todo el trabajo previo de acotar un poco para que no se vaya de madre y que de repente la pieza no se te vaya por ahí, o sea, que no pierdas la estética, pues es todo el trabajo previo que se hace en casa. Y el aparato ese, el sensor, lo habéis construido vosotros. Sí, esto sí, no lo sé.
es eso, no tiene... Mal construido. 3 pilas de Ya, LAN, sí. Hombre, como el procesador, unos cuantos bits, para arriba y para abajo. Seguro que hay gente por aquí. Pues nada, vamos. Muchas gracias.